La verdad que el gusto enorme es mío y un agradecimiento muy especial a usted por haberme dado la oportunidad por estarme dando la oportunidad de compartir con tantas mujeres fuertes, tantas mujeres con tanto poder y tanta energía. Y además de darle las gracias a usted, pues felicitar a todas las compañeras que están hoy presentes aquí porque es verdaderamente muy agradable y muy esperanzador ver que las mujeres se estén uniendo de esta manera y sobre todo alrededor de una idea tan potente como es el poder constituyente. Así es que yo les felicito a todas y a cada una de ustedes por este esfuerzo que están haciendo y por esa mirada y esa visión de futuro que tienen para ustedes y para todos los que les rodean, la tierra, la naturaleza, el ambiente y por supuesto las personas. Así es que la verdad es que más que una ponencia es una plática, una conversación que yo pretendo que tengamos entre nosotras. Yo quiero proponerles que hablemos básicamente de 4 temas. Bueno, cuando hablamos de ciudadanía, pues quiero hacer mención a que en un concepto muy simple, ¿verdad? Y muy básico, nos estamos refiriendo a esa serie, a esa condición que nos otorga una serie de derechos políticos y sociales que nos permiten precisamente participar en diferentes espacios y ámbitos. Y por eso es que cuando hablamos de ciudadanía activa, nos estamos refiriendo al ejercicio precisamente de esos derechos políticos y sociales. Con lo que habíamos platicado con Sandra de cuál podría ser el enfoque de la plática que tuviéramos hoy con ustedes esta tarde, habíamos definido que probablemente podría ser de interés 4 puntos que yo quiero proponerles a ustedes para ver si ustedes están de acuerdo con que hablemos de esos 4 puntos. Primero quisiera hacer una referencia inmediata, digamos, de los antecedentes inmediatos de lo que hoy conocemos como ese espacio democrático de participación o lo que debería de ser un espacio democrático de participación. Luego quisiera hablar de todo el proceso de negociación y pues de negociación de los acuerdos de paz, pero tomando como referente también anterior al proceso de negociación propiamente dicho, los acuerdos de Esquipulas 1 y 2 y luego hablar de los compromisos que se derivaron de los acuerdos de paz y de la institucionalidad de la paz. Como ustedes saben, tanto como lo sabemos cualquiera de nosotras, el poder hacer una referencia, digamos, de un proceso político o histórico determinado es muy complicado hacer como un corte así sistémico, un corte como que fuera un pedazo de una rodaja de piña, ¿verdad? Porque realmente todo está concatenado, hay cosas que son causa, hay cosas que son efecto, pero no podemos hacer cortes así tan drásticos en los procesos de construcción de fenómenos políticos y de fenómenos sociales. Pero para no irnos hasta la historia más antigua del país, que es conocida por ustedes también, vamos a ubicarnos precisamente lo que les hablaba de la promulgación de la Constitución de 1985, que es la Constitución que actualmente está vigente. Han habido algunas reformas, sin embargo, el cuerpo legal como tal es el de la Constitución de 1985. ¿Por qué es importante referirnos a esto? Pues precisamente porque es el marco que nos permite tener ciertos horizontes, ciertas posibilidades de actuar, tanto desde la participación social como desde la participación política, sobre todo cuando nos estamos refiriendo al ejercicio del poder constituyente, porque habrá cosas que atraviesen precisamente por la normativa que nos determina esa constitución política de la República. La Constitución Política de la República de 1985 es producto de un proceso de una Asamblea Nacional Constituyente que se convocó a raíz del golpe de Estado de 1982. Ahí se rompió el orden constitucional y a pasar 3 años fue hasta el gobierno del señor Mejía Víctores, que permitió pues que se diera este proceso para la convocatoria a la Asamblea Nacional Constitucional, perdón, perdón, ¿cómo es? La Constitución de 1985 tiene algunos temas que pueden ser interesantes que contemplemos porque nos dan referencias directas a cosas que están sucediendo bien o mal
actualmente. Y esa constitución, por ejemplo, modifica algunas cuestiones, no que sean absolutamente nuevas, pero sí hay modificaciones, y dentro de eso es pues interesante observar que hay un título específico para referirse a los derechos humanos. También hay un reconocimiento explícito de la diversidad cultural, étnica y lingüística. Acuérdense que ya en constituciones anteriores se había reconocido la existencia de la cultura indígena. Sin embargo, en esta constitución ya se hace un reconocimiento específico a la diversidad. Luego hay un reconocimiento del pluralismo político y se incorporan cuatro instancias estatales que son interesantes y que ahora pues algunas de ellas están en la picota de la discusión de lo que está pasando en el entorno político. Una de ellas es la Corte de Constitucionalidad. Ya antes de esta constitución había un tribunal de constitucionalidad, pero ya como la Corte, como está configurada hoy, precisamente queda establecida en esa constitución. Se crea también la Procuraduría de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público. Aquí tal vez vale la pena hacer la reflexión sobre lo que ha sido el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público hasta hace 2 gobiernos, y sobre todo el Tribunal Supremo Electoral, que había sido uno de los órganos, pues por decirlo de alguna manera, que más confiabilidad y más confianza daba a la ciudadanía por la transparencia con la que se habían manejado los procesos electorales. Sin embargo, producto de toda esta descomposición política y social que se ha ido dando a lo largo de los últimos años, esta credibilidad y pues esta confianza se ha ido perdiendo culpa de estos procesos, como les digo, de deterioro y de degradación de la institucionalidad pública. Cosa igual que sucede con la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, pues hasta este periodo había sido como un garante del respeto a la Constitución de la República de Guatemala. Sin embargo, pues si ustedes recordarán, a partir del gobierno del señor Jimmy Morales, empieza toda esa desobediencia expresa y manifiesta de parte del mismo presidente, con lo cual hay quienes incluso llegaron a hablar de un golpe de Estado técnico, en tanto que las resoluciones de la Corte no eran acatadas. Y bueno, eso ya será tema de otra plática que podamos tener o que puedan tener ustedes con alguien más, pero es muy interesante ver cómo todo el resquebrajamiento de la institucionalidad pública que hoy observamos viene dándose desde hace unos cuantos años para acá. Entonces, eso sería el referente más inmediato que podríamos tener en cuanto a los espacios que se van abriendo para permitir el ejercicio de la ciudadanía. También se me olvidó mencionar que se crea la Contraloría General de la Nación. Entonces, estos son esos espacios que van modernizando un poco al Estado de Guatemala. También vale recordar aquí ya en el tema de organización y de participación, que es precisamente en la década de los 80, cuando el conflicto armado está en su etapa más cruel y más cruda, cuando se queda en registro de todas las masacres y de todas las barbaridades que se cometieron contra la población civil. Es precisamente en la década de los 80 que surgen los grupos de población que buscaban protección en las zonas montañosas y de la sierra, y de ahí surge lo que conocemos como las CPR, que estuvieron conformadas por 50,000 personas. Son las comunidades de población en resistencia, que hubo una en la sierra, esta estaba basada básicamente en la zona reina, otra en el Ixcán y otra en Petén. Esto hago referencia a esta experiencia porque a poblaciones, porque precisamente es en la mayor de las adversidades que estas personas logran desarrollar formas organizativas y formas de cohesión social singulares y que son ejemplo. Yo creo que conocemos muy poco y que se ha estudiado muy poco en relación a lo que aporta la experiencia de la CPR a cualquier sociedad, porque realmente llegaron en medio de las vicisitudes que pasaban para preservar la vida, llegaron a desarrollar sistemas
temas muy complejos y muy completos en relación a educación, a salud, a protección. Entonces sí son ejemplos que vale la pena estudiar y profundizar en su conocimiento. Luego de eso, tenemos que saltamos, vamos a dar un salto un poco en el tiempo de 1985, vamos a pasar al 1986, cuando se da la declaración de Esquipulas I. Yo creo que la mayoría de ustedes son muy jovencitas para recordar todos estos acontecimientos, pero a unos años antes, ya a los principios del 80, se había conformado el grupo de Contadora, que es un grupo que surge con algunos países de Latinoamérica, integrado por México, Colombia, Panamá y Venezuela, que estaban tratando de promover la paz en Centroamérica, dado que pues el conflicto armado que existía, la guerra que existía en Guatemala, pues estaba también muy generalizada, estaba bastante generalizada a otros países como son básicamente Nicaragua y El Salvador, y sí que por eso dijéramos de que había una paz absoluta en Honduras, ¿verdad? Pero bueno, entonces en base de esta iniciativa del grupo de Contadora, que se hace un llamado a los gobiernos de Centroamérica, se da durante el gobierno de Vinicio Cerezo lo que se llama la Declaración de Esquipulas I, que esto es de mayo de 1986. Vamos a dar tiempo. Bueno, en ese acuerdo son básicamente 5 compromisos los que asumen los jefes de Estado de los 5 países centroamericanos. Uno de ellos era formalizar esas reuniones que iban a seguir teniéndolas periódicamente, tratar de encontrar los mecanismos para dar el primer paso para el diálogo de paz, y sobre todo contando con el apoyo de la comunidad internacional, la voluntad que expresan pues, de seguir los acuerdos del Acta de Contadora en función de la consecución de la paz. Luego, el entendimiento y cooperación para crear los mecanismos institucionales para fortalecer el diálogo en cada uno de los países, y que la paz y el reconocimiento que la paz en Centroamérica solo podía ser fruto de un proceso democrático legítimo y auténtico. Entonces, como les decía, esto es el primer inicio, digamos, el primer antecedente de los acuerdos de paz. Luego se suscribe un año más tarde, en agosto de 1997, el acuerdo de Esquipulas II, donde ya se da un procedimiento, se define un procedimiento para establecer la firma de paz firme y duradera en Centroamérica, que como ustedes saben, en cada país llevó procesos y tiempos diferentes. Pero para el caso del acuerdo de Esquipulas, los puntos que se establecen ahí es el tema de la reconciliación nacional, para la cual se crea la Comisión Nacional de Reconciliación, que estuvo integrada por representantes tanto del clero como del gobierno, y estos a su vez decidieron abrir esa comisión para la participación de sectores. Ahí se empezó a hablar de sectores también, y de esa cuenta es que no participaban como sectores, sino más bien como organizaciones o como ciudadanía, pero sí hubo una participación de ciudadanos y ciudadanas en la Comisión Nacional de Reconciliación. Luego, en ese acuerdo también se habló de la exhortación, que se exhortaba al cese de las hostilidades, la democratización de las sociedades, la garantía de elecciones libres, y que se hacía una solicitud de que se cesara la ayuda externa a los movimientos insurgentes, y también el que no se usaran los territorios de los estados centroamericanos para agredir a otros países del istmo, y que se dieran negociaciones en materia de seguridad, verificación y control para limitar los armamentos, es decir, la carrera armamentista que ya se daba en esa época. Entonces, es importante que que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio, porque este esfuerzo de Esquipulas, que es de la década de los 80, finales de los 80, principios de los 90, es el primer antecedente de las negociaciones de paz, que abren un panorama
pues bastante diferente a la posibilidad de participación ciudadana en diferentes espacios. Pasamos entonces a tener una mirada así rápida a lo que fue el proceso de negociación de los acuerdos de paz. Realmente este proceso tiene una serie de acuerdos, unos que se llamaban acuerdos sustantivos y otros acuerdos operativos. El proceso inicia formalmente en marzo de 1990 en Oslo, con el acuerdo básico para la búsqueda de los medios políticos para alcanzar la paz. Pero previo a eso habían habido lo que se llamaron unos encuentros. Está el encuentro de Ottawa, el encuentro de Canadá, el de Quito, la declaración de Metepec y la declaración de Puebla, México, y la de Atlisco. En estas declaraciones se hicieron encuentros bilaterales, digamos, entre la ORNG, la Comisión Nacional de Reconciliación y sectores de la sociedad. En el de Ottawa, en Canadá, participaron los empresarios. En el de Quito, el sector religioso, en el de Metepec, los sectores sociales y populares, y en el de Atlisco, los sectores académicos, cooperativistas, empresariales, pobladores y profesionales. Entonces, como les digo, son espacios que se abrieron para la participación ciudadana, pero desde representaciones sectoriales. Más que estrictamente desde el movimiento social, porque eran representaciones bastante amplias. Eh, Esto ocurre, como les decía, en los primeros años de la década de los 90, en el año de 1991, para ser más exactas. Luego pasa un periodo de tiempo y es hasta el 1994 que se establece el acuerdo marco para la reanudación de la negociación del proceso de paz de negociación, perdón, entre el gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG. Y es lo interesante que quiero hacer resaltar de este acuerdo, es que ahí se define la creación de la Asamblea de la Sociedad Civil. No con ese nombre, pero sí se habla, sí se menciona la necesidad de generar un espacio que se iba a llamar Asamblea y que debería de ser un espacio que propiciara la participación de sectores de la sociedad. Y esto se hace tomando en cuenta las experiencias que habían aportado, no solo las experiencias, sino que lo que habían aportado en términos de experiencia, de conocimiento y de propuestas que habían aportado los sectores, tanto en Ottawa, en Quito, en todos los acuerdos, todas las declaraciones que les mencioné hace un momento. Los otros acuerdos, pues los acuerdos, como les decía, son varios, no sé si vale la pena mencionarlos todos, pero digamos lo que se llama como los acuerdos sustantivos, empiezan a negociarse, o más bien se firman los acuerdos a partir de 1994, cuando se habla del acuerdo, cuando se firma el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Este acuerdo pues es una garantía, ¿verdad?, para salvaguardar la vida y la integridad de las personas, tanto de las personas que estaban en medio del conflicto como para la sociedad en su conjunto. En este acuerdo se establecen una serie de compromisos de parte del gobierno y hace unas semanas o unos meses hablábamos con algunas de las personas que platicando precisamente en el programa de Voces de Mujeres, estábamos conversando sobre el estado actual de esos acuerdos y coincidían en mencionar estas compañeras de lucha, compañeras de larga data en la lucha, que todo lo que se logró en materia de derechos humanos tuvo una etapa como de, digamos, de impulso, de florecimiento cuando recién se habían firmado los acuerdos y que a partir de cierto momento todo empieza en un proceso de retracción o de pérdida de los espacios que se habían conquistado. Pero lo que es importante hacer notar es que todo lo que se ha logrado, no solo con el Acuerdo de Derechos Humanos, sino con todos los acuerdos, la mayoría de lo que se ha logrado es producto de los esfuerzos de la participación de la sociedad civil,
de la sociedad organizada, tanto en, digamos, en espacios como colectivos o en espacios territoriales. Es decir, que todos esos esfuerzos han sido, es decir, todos los alcances que se han tenido han sido producto del esfuerzo organizativo de personas y comunidades. Luego de ese acuerdo global sobre derechos humanos está el acuerdo para el reasentamiento de las comunidades desarraigadas por el conflicto armado. Este se firmó también en Noruega, en Oslo, en 1994 también. Y este acuerdo pues, da lugar a todo el trabajo que se hizo para, para el retorno. Sin embargo, aquí sí quisiera yo que habláramos un momentito sobre la coordinadora perdón, sobre el acuerdo perdón, el acuerdo de 1996. No, perdón, me estoy equivocando. El acuerdo, a ver, hubo un acuerdo que se firmó entre las poblaciones que estaban en los campamentos de refugiados en México y el gobierno de Vinicio Cerezo. Este es un acuerdo del 8 de octubre de 1982, por medio del cual se estableció el retorno ordenado. Se hablaba de las poblaciones que estaban en los campamentos, y este es un acuerdo muy interesante, es un proceso muy interesante porque le dio un reconocimiento oficial gubernamental de parte del gobierno de Guatemala, con el apoyo de toda la institucionalidad de México, para que se diera un reconocimiento a las formas de organización y representación política que habían creado las comunidades, los grupos y comunidades que estaban en el refugio, en los campamentos en México. Entonces, este sí es una verdadera conquista, digamos, y un gran logro de las poblaciones que estaban refugiadas, porque efectivamente se establecieron las condiciones, no solo para el retorno ordenado, sino para que se pudiera dar, digamos, condiciones de seguridad y de certeza en relación a las formas para su sobrevivencia y para poder tener medios para su subsistencia. Por supuesto que hablando con las personas que formaron parte de estos movimientos y de este grupo de retornados, muchos coinciden en decir de que, pues, que no se cumplió, los compromisos que se adquirieron no se cumplieron a cabalidad, pues como ya sabemos en muchos casos por la negligencia o por la falta de responsabilidad de los gobiernos. No sé, Sandra, cómo vamos de tiempo, porque a pesar de que trato de hablar rápido, no sé, no sé cómo estamos, si me puede decir si estamos bien. Bueno, luego de eso tenemos, para seguir en la lógica de los acuerdos, vamos a mencionar entonces después del acuerdo de reasentamiento. Antes del acuerdo de reasentamiento también es interesante notar que en el mismo año de 1994 se fundó la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala, conocida como COPMAUA o como SACPICHIL. Y esta estuvo conformada por 5 coordinaciones mayas, como fueron la Instancia de Unidad y Consenso Maya, el Consejo de Organizaciones Mayas, la Academia de Lenguas Mayas y la Unión del Pueblo Maya y el Consejo Maya Tucumán. Y es interesante el trabajo que tuvo esta coordinadora durante varios años, y también después de la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos sobre los Pueblos Indígenas, ellos, y al crearse las comisiones de seguimiento de los acuerdos, en agosto de 1996 es Comahua quien creó la Comisión Permanente de Derechos de la Mujer Indígena, que presentó el 12 de diciembre de 1997 el proyecto de creación de la Defensoría de la Mujer Indígena. Esto ya después de la firma de los acuerdos de paz, y que la Comisión de Derechos de los Pueblos, de las Mujeres Indígenas, es parte de las comisiones que surgieron como producto de las negociaciones del proceso de paz.
El otro acuerdo que es muy importante mencionar porque también abre puertas para la participación es precisamente el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que si ustedes recordarán tiene temas pues, muy específicos y muy particulares y dentro de ellos hay un capítulo específico para los derechos de la mujer indígena y hay también un capítulo específico para el reconocimiento de los nombres y de los lugares sagrados y de los derechos políticos y sociales. Y esto obviamente generó espacios, generó la posibilidad de espacios de participación dentro, no solo durante el proceso de la negociación, sino que también posterior a la firma del acuerdo de paz firme y duradera. El aspecto socioeconómico y situación agraria, que también es otro acuerdo fundamental que yo me atrevería a decir que es el menos cumplido, si hiciéramos una evaluación, el que ha tenido menos alcances tal vez o menos logros. Y en cuanto a los acuerdos sustantivos, el último que quiero mencionarles es el del fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Y mencionaba todos estos acuerdos que yo sé que es muy largo y puede ser un poco complejo tener la imagen de la globalidad, pero es que son los acuerdos que abren nuevos espacios a la participación y además los acuerdos de paz son realmente una agenda. En su momento constituyeron una agenda política y una agenda de país que lamentablemente pues no supimos tal vez defender o no supimos eh, hacer valer y cumplir, pero que no, pero que siguen vigentes. Esos acuerdos de paz siguen ahí para que lo retomemos, tal vez con algunas actualizaciones, algunas modificaciones, pero siguen ahí vigentes. Entonces, el producto de los acuerdos, como les decía anteriormente, y de los compromisos que se adquirieron a través de los acuerdos de paz, surge una cantidad de comisiones, comisiones paritarias. No sé si quisiera, Sandra, que comparta pantalla para ponerlas en la pantalla, para ya dejar de estar solo hablando en, en solitario. Mariel, le quedan como 5 minutitos. ¿Cuántos? 5. ¿Cuántos? 5. Bueno, entonces los voy a mencionar así muy rápidamente, las comisiones paritarias, y son paritarias precisamente porque tenían representación gubernamental y representación de organizaciones de la sociedad civil o de grupos, ¿verdad? Y estas comisiones, para mencionarlas muy rápido, es la de acompañamiento, la de esclarecimiento histórico, la de la reforma educativa, que este es muy interesante porque también hay muchos aspectos del acuerdo de identidad y de derechos de los pueblos indígenas, precisamente es en ese acuerdo donde queda establecida esta reforma, los derechos relativos a la tierra, la Comisión para la Definición de los Lugares Sagrados, que también es parte del acuerdo de identidad, la de oficialización de idiomas, que también es parte del mismo acuerdo, luego el Foro de la Mujer, que no es parte de ese acuerdo, pero que es una de las grandes conquistas, pienso yo, de la participación de las mujeres en la Asamblea de la Sociedad Civil, la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, que hay dos comisiones, luego la Comisión de Reformas Electorales, que como ustedes saben, pues aún a la fecha se sigue impulsando y se sigue luchando a partir de la sociedad civil para que se hagan reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la de apoyo logístico para el reasentamiento, que fue la CPAR, pero esa pues tuvo una duración específica porque se trataba precisamente del reasentamiento de las poblaciones afectadas por el conflicto armado, la comisión ad hoc para la creación y nombramiento de la Defensoría de la Mujer Indígena, que es la que les mencionaba, que fue con Magua la que impulsó digamos, el acuerdo y el acuerdo de creación de la Defensoría, que lamentablemente quedó pues vinculada como una secretaría perdón, como una defensoría adscrita a la presidencia, que lo mismo sucede con la Secretaría de la Mujer, ¿verdad? Con la CEPREM, y luego toda las comisiones que abordaron el pacto fiscal. Esto para mencionar algunas de las comisiones en las cuales hubo participación paritaria y que
como les decía al principio, todo lo que se avanzó o lo poco que se avanzó en los primeros años posteriores a la firma de los acuerdos de paz es gracias a la participación activa de la ciudadanía. Y dentro de las instituciones creadas por los acuerdos, vamos a mencionar en el tema de la tierra al Fondo de Tierras, que es una especie de, pues un mecanismo más que todo para financiamiento de compra, de adquisición de tierras por la vía de la compra o del arrendamiento. Luego tenemos al registro catastral, el RICS, que tenía el compromiso y la obligación de hacer precisamente ese registro catastral, porque en Guatemala uno de los grandes problemas que ha existido es que no hay no son compatibles el registro de la propiedad y el registro catastral. Y como ustedes saben que en el registro de la propiedad inmueble es donde quedan asentadas todas las escrituras, donde consta quién es el dueño de determinada finca o determinado lote. Y el problema que uno de los grandes problemas del tema agrario en Guatemala es que a veces en la escritura hay unos linderos o hay unas medidas y a la hora de pasar el catastro resulta con que ese terreno no es o esas no son las medidas, de ahí derivan muchos de los conflictos de tierra que se presentan actualmente aún. Luego la creación de la Contierra, que era la Comisión Presidencial para resolver conflictos de tierra, que posteriormente se convierte en la Secretaría Presidencial de la Tierra, en la Secretaría de, perdón, de la Tierra. Luego la DEMI, CODISRA, el Programa Nacional de Resarcimiento. Me reí con lo de la Secretaría de la Tierra porque yo estuve trabajando ahí y ahora no se me estaba haciendo bolas el nombre. Y luego tenemos el Programa Nacional de Resarcimiento, la COPREDE, que era pues tanto la COPREDE como el Programa Nacional de Resarcimiento enfocados específicamente al tema de derechos humanos, donde hubo mucho aporte también de la sociedad civil. Y tenemos también la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Análisis Estratégico, el INASIF, se crea un área de derechos humanos en el Ministerio Público, se crea la Fiscalía de Pueblos Indígenas, la Ley de Servicio Civil, y hay reformas a algunas leyes, y una de ellas es pues es un poco interesante de observar, es la reforma al Código de Trabajo, que establece que las personas no pueden sufrir, las mujeres no pueden sufrir ninguna discriminación por su condición de género o por cualquier otro tipo de diferenciación que quieran establecer. Entonces, yo no quiero cansarlas con tanta información. Si les interesa, yo le puedo pasar estas notas a Sandra para que las pueda compartir después con ustedes. Y yo solo quisiera, porque ya Ceci va a ampliar, digamos, lo que es la participación desde la perspectiva de los movimientos sociales, pero yo sí quisiera, pues, terminar redondeando la idea que, si bien es cierto, la institucionalidad y los espacios generados por los acuerdos de paz han sido insuficientes, sí abren una brecha que lamentablemente se ha ido perdiendo, pero que nunca es tarde para recuperarla y que ahí hay una ruta definida para poder hacer una construcción de una sociedad pues, más justa, más equitativa, más solidaria y todas soñamos. Así es que muchas gracias por su atención